Muy buenos días con todos, estimados participantes de las regiones, las DREGRE, UGEL, participantes, asistentes, especialistas que nos acompañan en esta oportunidad. Mi nombre es Jorge Chimoy de la Dirección de Gestión Escolar y en esta oportunidad vamos a brindar una asistencia técnica con el siguiente tema: tipos de gestión de instituciones educativas públicas de educación básica y los convenios de encargo de gestión. ¿Cuál es la estructura de esta presentación? Hemos dividido la presentación en 5 temas. Es el contenido principal de la asistencia técnica, compuesta por un primer tema referido a los tipos de gestión de instituciones educativas públicas de educación básica, un segundo tema que aterriza en las características de esas instituciones educativas o estas instituciones con este tipo de gestión. Como tercer tema, se van a desarrollar los aspectos normativos básicos del convenio de encargo de gestión, para pasar luego a la normativa o a la figura, al acto resolutivo de conversión de instituciones educativas públicas de educación básica, o conocido también como el acto de cambio de tipo de gestión de IE públicas DB. Finalmente, dentro del marco temático de estas orientaciones, vamos a presentar una serie de casos reales sobre consultas, solicitudes, entre otros, por parte de las diversas regiones, DREGRE y UGEL, sobre estos temas que vamos a desarrollar en la presente asistencia técnica. Para cerrar con la presentación, ingresaremos a una rueda de preguntas y respuestas y finalizaremos con las conclusiones de la presente exposición. Antes de introducirnos a la materia, es primero necesario referirnos al objetivo de esta asistencia técnica. Y hay que decir que tiene como objetivo brindar orientaciones a los especialistas de las DREGRE y UGEL en materia de los tipos de gestión de instituciones educativas públicas de educación básica y los convenios de encargo de gestión de conformidad con la normativa vigente. ¿Cuál es la normativa vigente? La que vamos a ir presentando en el desarrollo de esta asistencia técnica. Bien, antes de explicar los temas, a empezar por el tema 1, les quiero recordar por favor que en el chat se les está facilitando un enlace para que puedan registrar su asistencia. Para nosotros es fundamental tener información, la medida de participación de las regiones especialistas en este tipo de actividades, en estas asistencias técnicas de orientación. Se les recuerda también que si hubiere más de un participante de una sola IGET, también es necesario que cada uno se registre, ya que esa información también se desagrega y se analiza para efectos de determinar el nivel de participación en estas asistencias técnicas. También hay que indicarles que en el espacio de rueda de preguntas también se les va a facilitar un enlace para llenar una encuesta de satisfacción que les va a permitir acceder a esta presentación en archivo. Bien, entonces iniciamos con el tema 1 de esta presentación, que es el de tipos de gestión de instituciones educativas públicas de educación básica. Bien, de manera ilustrativa presentamos este gráfico en esta diapositiva para explicar que la Ley General de Educación, ¿no?, la Ley 28044, y su reglamento en su artículo 130 y la ley en su artículo 71 y 72, establece una tipología de instituciones educativas. Pero lo que primero hay que tener en cuenta en esta regulación es que antes de esta tipología lo que establece la norma es una distinción sobre la naturaleza de las instituciones educativas. Es decir, se establece que una institución educativa puede ser pública o puede ser privada. Y sobre la base de esa distinción establece una tipología por la gestión, o como lo denomina la norma, por el tipo de gestión. Y en ese sentido la tipología se compone de 3 tipos. El tipo A, de una IE pública de gestión directa; el tipo B, de una IE pública de gestión privada; y el tipo C, de una IE de gestión privada. En la presente exposición nosotros nos vamos a referir
a las instituciones educativas públicas, es decir, al tipo A y al tipo B, y en particular, en específico, al tipo B, que se refiere a la IE pública de gestión privada. En el caso del tipo A, vamos a decir que esta se bifurca en IE públicas de gestión directa a cargo del sector educación, en el marco del sistema educativo descentralizado, a cargo de la gestión de la SUGEL, ¿no? Que conforman las direcciones regionales de educación o gerencias regionales de educación de los gobiernos regionales. Y por otro lado, aquellas instituciones educativas públicas de gestión directa a cargo de otros sectores o instituciones del Estado como conocemos, ¿no? Es decir, entidades que no forman parte del sector de educación, pero que gestionan instituciones educativas de naturaleza pública. Por otro lado, en el tipo B tenemos a las CIE públicas de gestión privada, como decíamos, que además se pueden dividir en dos. Aquellas que son gestionadas por entidades, asociaciones vinculadas a la Iglesia Católica o la Iglesia Católica, que son conocidas como las instituciones educativas de acción conjunta, que también tienen una reglamentación especial, ¿no? Por otro lado, tenemos las IE públicas que son gestionadas por entidades privadas sin fines de lucro. Estas entidades privadas sin fines de lucro, como bien lo señala la norma, son entidades que no pueden constituirse o no son, por ejemplo, sociedades, empresas individuales, ya que estas son personas jurídicas con fines lucrativos. En consecuencia, ahí encontramos un candado que establece la norma. Y me refiero de manera específica al tipo B, que va a ser, digamos, materia de esta exposición, de esta asistencia técnica, porque está vinculado al segundo punto del tema en general, que es los convenios en cargo de gestión. Las IE públicas de gestión privada se caracterizan, entre otras cosas, porque son IE públicas que, al ser gestionadas, o mejor dicho, son gestionadas por entidades privadas en virtud de un convenio de encargo de gestión. ¿De acuerdo? Entonces se conoce también estas IE públicas como IE públicas de gestión privada por convenio, como así lo establece la norma. Pero este convenio adquiere una forma particular, que es el convenio de encargo de gestión. No es el caso de aquellos convenios de cooperación interinstitucional en términos genéricos, en términos generales. ¿De acuerdo? Bien. Establecida esta tipología por la norma sobre la base de la distinción de la naturaleza pública o privada de la institución educativa, vamos a pasar ahora al punto 2, al tema 2, dentro del cual vamos a desarrollar las características de estos tipos de gestión. IE públicas de gestión directa e IE públicas de gestión privada, como ven en la diapositiva. Bien, en esta tabla de 3 columnas se presentan las características de los tipos de gestión de instituciones educativas. Ya habíamos dicho que nos vamos a referir de manera específica a las IE públicas y en particular a las IE públicas de gestión privada. Cuando nos referimos a las IE públicas, habíamos dicho que mantienen como primera característica que son de naturaleza pública. ¿Por qué razón? Porque son creadas y sostenidas por el Estado. Y esta naturaleza estatal o pública de una institución educativa trae como consecuencia una serie de características vinculadas estrechamente a esto. En primer lugar, y como ya se ha dicho, ¿no? Hay una característica que comparten ambos tipos, el tipo A y el tipo B, que son gestionadas por autoridades, entidades públicas. La diferencia, como ya habíamos adelantado, es que una IE pública de gestión directa, o mejor dicho, en el caso de una IE pública de gestión directa, hay aquellas que son gestionadas por instituciones del sector educación y otras que son gestionadas por otras entidades que no corresponden o no están vinculadas o no están dentro del sector educación. La diferencia con la IE pública de gestión privada es que, si bien es cierto, la institución educativa pública de gestión privada es pública, tiene naturaleza pública, por un convenio de encargo de gestión es gestionada por una entidad privada sin fines de lucro que, como habíamos referido, puede ser una institución vinculada a la Iglesia Católica o la Iglesia Católica o una entidad privada sin fines de lucro.
lo cual vamos a desarrollar en los siguientes temas, es decir, cuál es la figura del encargo de gestión y cuáles son los alcances desde el punto de vista normativo. El convenio de encargo de gestión es un convenio que en el caso de la jurisdicción de Lima Metropolitana es suscrito por el Minedu y en el caso de las demás jurisdicciones, ¿no?, de las regiones, es suscrito por el gobierno regional. Entonces, aquí encontramos una primera diferencia entre una IE pública de gestión directa y una IE pública de gestión privada, más allá de la naturaleza pública que ambas tienen. Una similitud que encontramos es que en ambos tipos de IE, por su tipo de gestión, se presta el servicio educativo de manera gratuita. Esto quiere decir que se sujetan al principio constitucional de gratuidad en la prestación del servicio educativo, como así pues lo dispone, valga la redundancia, la Constitución política. Es decir, que en toda institución del Estado el servicio educativo se presta de manera gratuita. Y como ven acá, el hecho de que se suscriba un convenio de encargo de gestión para que una entidad privada sin fines de lucro administre, gestione la institución educativa, hace que se encargue, ¿no?, esta actividad o este servicio público, no trae consigo que la institución educativa se convierta en una institución privada. Entonces, una institución educativa pública y gestión privada no es una institución educativa privatizada o que se convierte en una IE de gestión privada, mantiene su naturaleza pública. Tanto es así que el servicio que presta es gratuito y así lo señala expresamente la ley y el reglamento. Por otro lado, ¿cuáles son las similitudes y diferencias entre estos dos tipos adicionales? Por un lado, la IE pública de gestión directa, en cuanto a la titularidad de los bienes, ¿no?, los derechos reales que tiene sobre los bienes inmuebles y los bienes muebles, se establece que son pues de propiedad estatal, de propiedad del Estado. Por otro lado, en el caso de la IE pública de gestión privada, hay dos escenarios, incluso que pueden ir de forma conjunta, ¿no? Es que los inmuebles de las instituciones educativas de gestión privada son de propiedad del Estado, pero también pueden ser de la entidad que gestiona. La entidad gestora es aquella entidad privada sin fines de lucro encargada de la gestión, administración de la institución educativa pública de gestión privada. Entonces, aquí encontramos otra diferencia en cuanto a la titularidad de los bienes que son utilizados, que son funcionales al servicio educativo de la institución educativa. El predio, ¿no?, el inmueble, el equipamiento y los bienes muebles utilizados para la prestación del servicio educativo. Y aquí encontramos una similitud como última característica de estas IE públicas. En ambos casos, tanto en la IE pública y gestión directa como en la IE pública y gestión privada, el Estado asume el pago de remuneración de su personal, ¿no? Personal directivo, docente, administrativo, entre otros. Entonces, como vemos, si bien es cierto, una IE pública de gestión privada por convenio es gestionada por una entidad privada sin fines de lucro, ya dijimos Iglesia Católica o una entidad privada sin fines de lucro como una asociación, por ejemplo, mantiene su naturaleza pública y tanto es así que contiene una serie de características que justamente reflejan ese carácter público, ¿no? Por un lado, que presta el servicio educativo de manera gratuita en función del principio de gratuidad, ¿no?, un principio constitucional, que los inmuebles son de propiedad del Estado, aunque también pueden ser de la institución o de la entidad privada sin fines de lucro, y que además la asunción de las remuneraciones corre a cargo del Estado, ¿sí? Entonces, estas son las características que tienen tanto el tipo A como el tipo B. Cuando nos referimos al tipo C, nos referimos a las IE de gestión privada, las que son pues las conocidas como IE privadas. Sobre ellas no vamos a hablar porque no es materia de la presente asistencia técnica, son instituciones educativas que tienen una regulación especial, ¿no? Bien, vamos a continuar con el tema 3, habiendo ya desarrollado el esquema, ¿no?, digamos
la tipología de las instituciones educativas públicas de educación básica y cuáles son sus características principales conforme a la normativa. Pasamos al tema 3 sobre los aspectos normativos básicos del convenio de encargo de gestión. ¿Por qué? Porque, como decíamos, vamos a tratar de manera más pormenorizada el punto de las CIE públicas de gestión privada, que son aquellas que, vamos a decir, nacen como consecuencia de un convenio de encargo de gestión, con lo cual resulta necesario explicar la figura del encargo de gestión y cuáles son, pues, los requisitos sustantivos y los requisitos formales para su concreción. Antes de introducirnos al tema 3, les recordamos que por favor registren su asistencia en el enlace que se está compartiendo en el chat de la plataforma. Es importante para nosotros medir el nivel de participación de las regiones en estas asistencias técnicas. Por otro lado, son ustedes libres de realizar sus preguntas en el chat, las cuales serán sistematizadas, recolectadas para ser respondidas en la rueda de preguntas. En esa fase de rueda de preguntas se les facilitará un enlace para acceder a una encuesta de satisfacción que le facilitará a su vez el archivo de PPT de esta presentación. Bien, continuando entonces, vamos a desarrollar el tema 3, referido a aspectos normativos básicos del convenio de encargo de gestión, sobre el cual tenemos que desarrollar la base normativa. El encargo de gestión es una figura que se puede entender como una técnica, una forma de ejercicio de la competencia de la autoridad administrativa, ¿sí?, que está regulada en la Ley 27444, que es la Ley del Procedimiento Administrativo General, conocida como la LEPAC, ¿no?, que es la norma, el marco jurídico general administrativo que regula las actividades de la administración pública, ¿no?, de las entidades públicas que tienen función administrativa. Pero también establece, ¿no?, de manera general, cuál es la figura del encargo de gestión. ¿Qué es lo que se establece sobre el encargo de gestión? Se establece que hay actividades o que la realización de esas actividades que sean de carácter material, técnico o de servicios de competencia de un órgano puedan ser encargadas a otros órganos o entidades por razones de eficacia o cuando la encargada posea los medios idóneos para su desempeño por sí misma. Es decir, se establece una primera condición, vamos a decir material, respecto a la eficacia en la prestación de un servicio, por ejemplo, y también en la idoneidad de aquella posible encargada de ejecutarlo, de gestionarlo. ¿De acuerdo? Y establece además una condición formal, es decir, para concretizar un encargo de gestión, la ley, la LEPAG, señala que ésta se tiene que realizar mediante un convenio. Entonces ya va a establecer que para el encargo de gestión se debe celebrar, se debe formalizar mediante un convenio. Y ese convenio, ¿qué debe contener? Cuando menos, debe contener cuáles son las actividades, cuál es el alcance de este instrumento, cuál es su naturaleza y el plazo de vigencia. Entonces, estos son los elementos básicos, ¿no?, indispensables que deben contenerse en el convenio que se formaliza para el encargo de gestión. Y aquí hay un punto importante sobre el encargo de gestión que establece la misma ley del procedimiento administrativo general. El encargo de gestión no supone la alteración de la titularidad de la competencia del órgano encargante, en quien permanece, como establece la ley, la responsabilidad y el deber de supervisar las actividades. Es decir, quien encarga, el órgano que encarga, mantiene la titularidad de la competencia, por un lado, y por otro lado tiene el poder y deber, facultad y deber, obligación de supervisar las actividades que realiza el encargado en el contexto de este encargo de gestión. Esto quiere decir que quien encarga la gestión
no se puede desentender de la responsabilidad que eso incluye. Tanto es así que mantiene la titularidad y mantiene este deber de evaluación, supervisión de la encargada. Por otro lado, la ley establece que con norma con rango de ley se puede facultar a las entidades públicas a realizar encargos de gestión a personas jurídicas no estatales, léase entidades privadas, cuando razones técnicas y presupuestadas lo hagan aconsejable, ¿no? Cuando se considere pues, pertinente, necesario por estas razones. Es así que la Ley General de Educación, la Ley 28044 y su reglamento, sobre todo la ley, realiza esta habilitación a la que se refiere la Ley del Procedimiento Administrativo General, ¿no? Es decir, la Ley General de Educación, una norma con rango de ley, habilita, como habíamos dicho, cuando establece los tipos de gestión, que una institución educativa pública puede ser gestionada por una entidad privada sin fines de lucro a través de la celebración de un convenio. Que este convenio adquiere la forma de encargo de gestión. Bien, entonces, ¿qué es lo que establece la Ley General de Educación y su reglamento? Que una IE pública de gestión privada se encuentra gestionada por una entidad sin fines de lucro, una entidad privada sin fines de lucro, que como ya habíamos visto, puede ser una entidad privada conforme a la normativa, ¿no? Por ejemplo, del Código Civil, una asociación, o aquellas vinculadas a la Iglesia Católica, ¿de acuerdo? Pero que mantienen, pues, estas instituciones educativas su naturaleza pública. ¿Cómo se concretiza este encargo de gestión? De manera concordante a lo que ya establece la Ley del Procedimiento Administrativo General mediante un convenio, que debe contener estos elementos mínimos, ¿no? ¿Cuáles son las actividades, la naturaleza, el plazo de vigencia? El convenio de encargo de gestión, entonces, se celebra en el caso de la jurisdicción de la DRELM o de la DRE de Lima Metropolitana por el Ministerio de Educación, teniendo en consideración que la DRELM, conforme a Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio, se encuentra pues como parte de un órgano desconcentrado de este ministerio a través del viceministerio, el despacho viceministerial de gestión institucional, pero que mantiene pues sus facultades y funciones conforme a la ley y reglamento sobre la base de el sistema educativo descentralizado. Es por esa razón que cuando hablemos de la jurisdicción de Lima Metropolitana, el convenio es suscrito por el Minedu. Pero cuando hablemos de la jurisdicción de otras regiones, el convenio es suscrito por los gobiernos. Bien, esto es lo que establece pues tanto la Ley General de Educación como su reglamento. Y es especificada esta disposición, es desarrollada en la resolución ministerial 510-2017 Minedu, que ven en la parte derecha de la filmina, que es la norma, o que es la resolución que aprueba la norma técnica que regula los actos de administración interna sobre la creación y organización de funcionamiento de las CIE públicas de educación básica. En su numeral 525 establece la definición de la entidad gestora. ¿Cuál es la entidad gestora en estos casos? En el caso de una IE pública de educación básica, es la entidad, ¿no?, que se encuentra a cargo de la institución educativa pública de gestión privada de educación básica y lo que indica y precisa, ¿no?, de manera concordante con las demás normas, previa suscripción de un convenio. ¿Qué convenio? Convenio de encargo de gestión, ¿no? Y reiterando lo que ya establece el reglamento, en el caso de la DRE de Lima Metropolitana, el convenio es suscrito con el Minedu, y en el caso de las demás regiones, el convenio es suscrito con el gobierno regional. Ahora bien, si bien es cierto, tanto el Minedu como el GORE son los llamados por la normativa a firmar el convenio, a suscribir el convenio de encargo de gestión, queda claro que por competencias, por funciones establecidas en las normas, con rango de ley y reglamentos, Ley General de Educación, reglamento, entre otros, son las DRE, las GRE y las UGEL de la jurisdicción las responsables de implementar el convenio de encargo de gestión de acuerdo, como decíamos, con sus competencias en el marco del sistema educativo descentralizado. Con este panorama normativo sobre la figura del encargo de gestión, lo que se establece es que existe una figura que habilita a las entidades competentes a suscribir convenios de encargo de gestión. Ojo, habilita, no obliga, sino que faculta a evaluar la pertinencia de suscribir convenios de encargo de gestión
para que una entidad privada sin fines de lucro asuma, ¿no?, por encargo la gestión de una institución educativa a nivel nacional. Bien, ahora vamos a pasar al tema 4, vinculado a los tres primeros temas. Como decíamos, estamos desarrollando el punto relativo a las IE públicas de gestión privada, educación básica, y es necesario entonces desarrollar el acto resolutivo de conversión de IE públicas de educación básica. Antes de continuar, por favor, se les recuerda que puedan ustedes registrar su participación en el enlace que se les está facilitando en el chat para poder nosotros tener esa información. Es necesario, como decíamos ya, medir la cantidad y el nivel de participación de las regiones en estas asistencias técnicas. Bien, vamos a continuar entonces con el tema 4 sobre el acto de conversión. Lo que hay que decir en primer lugar es que el acto de conversión se deriva de un mandato legal y mandato reglamentario, ¿no?, de la Ley General de Educación y su reglamento, que va a establecer o que van a establecer cuáles son aquellos actos de administración interna o actos resolutivos a cargo de las DRE, GRE y UGEL según corresponda. Y tenemos como primer mandato el artículo 77 en su literal A, que establece que las DRE, en coordinación con las UGEL, autorizan el funcionamiento de las instituciones educativas públicas. Y en desarrollo de esta disposición, en desarrollo de esta regla legal, el reglamento en sus artículos 131 y 132 establecen cuáles son los actos de competencia de las DREGRE y de la SUGEL. Y en ese sentido, el artículo 132 establece que para el acto de conversión de una institución educativa pública, la UGEL es la autoridad competente, es el órgano competente de emitir. ¿De acuerdo? Entonces tenemos esta primera base o punto normativo que va a determinar las competencias para la emisión de actos resolutivos que impactan en el funcionamiento, en la organización de las instituciones educativas públicas. Y en específico, para el caso de instituciones educativas públicas de educación básica, la norma aplicable es la norma técnica que regula la creación de IE públicas de educación básica y otros actos de administración interna que organizan su funcionamiento, aprobada por resolución ministerial 510-2017 Minedu. Y sobre sus alcances generales vamos a decir lo siguiente de manera bastante concisa, bastante escueta, ¿no? Esta norma tiene una finalidad que es la de establecer disposiciones correspondientes a estos actos y uniformizar su emisión, ¿no? Entonces hay un criterio, dentro de la finalidad hay un criterio de uniformización de estos actos resolutivos vinculados a IE públicas de EBE. Ojo, estamos hablando de IE públicas de EBE. Y tiene un objetivo que se bifurca, vamos a decir, en uno primero de definición de actos de administración interna, y por otro lado de establecer cuáles son los requisitos, procedimientos y otros aspectos mínimos necesarios para la aprobación de estos actos resolutivos. Teniendo en cuenta esta finalidad de objetivo, la norma establece cuál es su ámbito de aplicación o su alcance. Y además de las autoridades del sector de educación, lo que establece que tiene como alcance únicamente las IE públicas de educación básica. Recuerden que habíamos dicho que la norma, la ley en general, antes de establecer una tipología, establece una distinción en cuanto a la naturaleza, si son públicas o si son privadas las instituciones educativas. Las públicas tienen dos tipos de gestión: IE públicas de gestión directa de educación básica e IE públicas de gestión privada de educación básica. No están incorporadas en el alcance de esta norma las IE privadas, ¿no? Ojo, eso hay que tenerlo en cuenta, las IE privadas tienen una regulación específica y distinta. Entonces, el alcance de esta norma solamente comprende a las instituciones educativas públicas de educación básica, ya sean las del tipo de gestión directa o las del tipo de gestión privada, pero que ambas mantienen esta naturaleza pública. Por otro lado, ¿qué son los actos de administración interna? Son actos que son emitidos por las DRE, las GRE o UGEL según les corresponda, es decir, según les corresponda a qué acto,
que lo que buscan es organizar sus propias actividades o servicios de educación pública, de educación básica, y que además deben ser registrados en el registro de instituciones educativas RIE. Hay que recordar que la norma técnica que regula el RIE es la norma que fue aprobada en 2017 por resolución de Secretaría General 096, 2017 Minedo. Entonces, esta es la definición de los actos de administración interna o actos resolutivos que impactan en IE públicas de educación básica, distintos de los actos administrativos. Ojo, los actos a los que se refiere esta norma no son actos administrativos. Un acto administrativo es un acto que finaliza un procedimiento administrativo que tiene efectos hacia afuera, sus efectos se vuelcan hacia afuera, es decir, sobre los intereses, derechos, peticiones de un administrado. ¿Sí? Un ejemplo claro, un ejemplo paradigmático de un acto administrativo es un acto de autorización de funcionamiento de una institución educativa privada, por ejemplo. ¿Por qué? Porque ese procedimiento que se inicia es un procedimiento administrativo iniciado, incoado a instancia de una parte que solicita autorización para que pueda funcionar su institución educativa, una persona natural o persona jurídica de derecho privado. En cambio, el acto de administración interna, que es el acto al que nos estamos refiriendo en esta explicación, es un acto en realidad que vuelca sus efectos hacia adentro, porque lo que busca es organizar las propias actividades de la autoridad. ¿De acuerdo? Como quiera que estamos hablando de instituciones educativas públicas, que son asumidas, que tienen a cargo la SUGEL en este caso, o las DRE, entonces hablamos pues de actos de administración interna o actos resolutivos sobre IE públicas de educación básica. Es necesario realizar esa distinción para que no se preste a confusiones. Bien, esta norma, además de estos aspectos generales o disposiciones generales sobre su objetivo, su alcance, su finalidad y las definiciones, establece una lista taxativa de actos resolutivos. En esta oportunidad nosotros nos vamos a referir a un solo acto, ya que está vinculado al tema de las IE públicas de gestión privada, que es el acto de conversión de institución educativa, que es el acto número 3 de toda esta lista de 14 actos que se encuentran regulados en esta norma técnica. Acto de conversión de institución educativa, también conocido como un acto de cambio de tipo de gestión, ¿no? Digamos que son términos intercambiables o asimilables. Bien, cuando nos referimos entonces al acto de conversión de institución educativa, que se encuentra regulado en el numeral 623 de esta norma técnica, pasamos primero por definirlo. Ya habíamos dicho que el reglamento de la Ley General de Educación en su artículo 132 establece el acto de conversión y establece que es competencia del UGEL aprobarlo. La norma técnica aterriza pues en las definiciones, en las características causales, procedimientos, requisitos que son indispensables para su emisión. En ese sentido, define el acto de conversión como un acto de administración interna, ojo, ya vimos la distinción, mediante el cual se dispone el cambio de tipo de gestión de una IE pública de educación básica. La definición misma establece, la conversión supone el cambio del tipo de gestión. No indica que la conversión supone el cambio de la naturaleza de la IE. ¿No? Es una diferencia bastante importante que luego vamos a desarrollar. Este cambio de tipo de gestión, entonces, contempla dos escenarios. Como nos estamos refiriendo a los convenios de encargo de gestión en esa asistencia técnica, nos vamos a referir al escenario 1 y a la causal 1. El escenario 1 tiene que ver con una conversión de una IE pública de gestión directa, es decir, el tipo A, en una IE pública de gestión privada, es decir, el tipo B. Habíamos explicado que una IE pública de gestión directa es aquella IE de naturaleza pública que es gestionada directamente por una autoridad o una entidad pública, ya sea del sector de educación o no. Y lo que sucede allí es que mediante la conversión, ¿de acuerdo? Se modifica su tipo de gestión para que ésta sea gestionada por una entidad privada sin fines de lucro. Es por este motivo que la norma establece una causal, que pueden ver allí que es la causal A. A la derecha del foquito que ven ahí, causales, hay una A y una B. Vamos a desarrollar la A. Cuando la norma se refiere a una causal,
lo que está estableciendo en una cuenta es cuál es el fundamento en la práctica, en la realidad, cuál es el fundamento jurídico, cuál es la condición que da lugar a la necesidad de emitir este acto. ¿De acuerdo? Entonces, lo que establece la norma es que la causal es la oportunidad de mejora de la calidad de la prestación de los servicios educativos que presta la institución educativa mediante la celebración de un convenio de encargo de gestión. Ojo que aquí entonces vamos a encontrar que la norma técnica va a considerar al convenio de encargo de gestión como un elemento prerequisito o presupuesto material para la emisión de un acto de conversión de institución educativa. Es decir, la fase o etapa de tratativas o actos preparatorios y la posterior celebración de un convenio de encargo de gestión antecede al inicio del procedimiento para la conversión de la institución educativa. Bien, esto quiere decir que el análisis sobre la pertinencia ya debe realizarse en ese espacio que puede dar lugar a la celebración de un convenio de encargo de gestión. Y esto también lo vamos a ver en los requisitos que están contemplados para la emisión de este acto de conversión. Por otro lado, la norma establece la formalidad, es decir, con qué instrumento se emite o se aprueba este acto de conversión y en correspondencia con lo establecido en el reglamento, la norma lo que dice, ¿no? Lo que establece es que el acto se aprueba mediante resolución directoral del UGEL competente, ¿no? El UGEL competente, ¿por qué? Primero por la jurisdicción y segundo porque así lo establece el reglamento. Los actos de conversión son competencia de la UGEL de la jurisdicción. Bien, la norma técnica también contempla cuáles son los requisitos que se deben incorporar para evaluar, ¿no?, la conversión de una institución educativa. Y lo que se dice es que se tiene que contar con un expediente de conversión de guía pública de educación básica que debe contener los siguientes requisitos. Un primer requisito que es el informe técnico, que supone un requisito sustantivo, no un requisito material, mediante el cual se va a analizar, entre otras cosas, la causal, ¿no? ¿Cuál es la causal? Habíamos dicho, la causal es el fundamento, la condición que genera la necesidad de aprobar un determinado acto, en este caso el acto de conversión. Y esta es la causal, ¿no? La oportunidad de mejora de la calidad de la prestación de los servicios educativos, ¿no? Esa es la, digamos, la figura en genérico que sustenta la pertinencia de emitir un acto de conversión. El informe técnico así debe contener como mínimo un análisis de la problemática identificando la causal. Vamos a referirnos a la primera causal, la que estamos diciendo, ¿no? La primera causal, identificando qué cosa, cuáles son los beneficios de la conversión, ¿no? Detallar los beneficios de la conversión para la mejora de la calidad del servicio educativo que viene brindando la institución educativa y a su vez describir el convenio celebrado previamente. Como vemos aquí, la norma en sus tanto en sus requisitos como en la causal considera al convenio de encargo de gestión como un prerequisito, ¿de acuerdo? Una precondición para el inicio de este procedimiento de conversión de institución educativa. El informe técnico debe contener entonces estos elementos y realizado este análisis debe contener una parte de conclusión que estriba en determinar la pertinencia del acto de conversión sustentada en la causal, definitivamente. Es decir, hecho el análisis, la conclusión me debe dar lugar a dos escenarios o a dos supuestos. Un primer supuesto en el cual se concluya que resulta pertinente la emisión del acto o una conclusión que me lleve a determinar que no resulta pertinente la emisión del acto. Y en consecuencia, no correspondería convertir la institución educativa en pública de gestión privada. Con ello, lo que queremos decir es que
no resulta vinculante o mandatorio o obligatorio la conversión de una institución educativa por la celebración de un encargo de gestión, y así lo establece la misma norma, genera esa posibilidad. Porque quizás por un análisis posterior se determina que ya pues no resulta necesario, pertinente para los fines de la institución educativa, una conversión de institución educativa en el tipo B, ¿no? Pero esto va a depender del análisis que haga, en este caso, la UGEL. De hecho, lo esperable es que un convenio de encargo de gestión antes de su celebración sea debidamente evaluado por la UGEL, por la ADRE, ¿no? En atención a la solicitud que realiza alguna entidad privada sin fines de lucro. Sin embargo, la norma establece, pues, vamos a decir, este marco, este criterio general sobre el cual debe desenvolverse la IGED para determinar la pertinencia de convertir la institución educativa. Ahora bien, además el informe técnico, como, vamos a decir, como requisito sustantivo, solicita una serie de otros requisitos, algunos más de forma, ¿no? Como por ejemplo el del nombre de la institución educativa, teniendo en cuenta que ya hablamos de una institución preexistente a o existente a este procedimiento, ¿no? De conversión, ¿no? Que esto quiere decir que si se va a convertir en una es porque ya existe una institución educativa creada, ¿no? Esto es evidente. Por esta razón se pide como uno de los requisitos para poder identificar a la institución educativa. Por ello también solicita como requisito C los códigos de identificación de la institución educativa, ¿no? Actualmente tenemos como códigos que identifican a la institución educativa el código modular, que se vincula con los servicios educativos que presta, y el código de local, que se vincula con, digamos, los predios y la infraestructura donde funciona el establecimiento o los establecimientos educativos de la institución educativa. Por otro lado, señala como requisito que se indique el tipo de gestión y la entidad gestora de la institución educativa. Y además, de manera concordante, vamos a decir, solicita que se incluya el convenio como parte del expediente. Bien, como siguiente requisito solicita, ¿no? Cuáles son los servicios ofrecidos por la institución educativa, por cada establecimiento educativo y metas de atención. Por otro lado, la ubicación de la institución educativa, sus establecimientos educativos, considerando las coordenadas geográficas, centro poblado, distrito, provincia y departamento. Asimismo, solicita requerimientos mínimos, es decir, que se especifiquen los requisitos, cuáles son los requerimientos mínimos para el funcionamiento de la institución educativa, vinculados a plazas, mobiliario, infraestructura y equipamiento necesarios para, decíamos, el funcionamiento de la institución educativa. Ello conforma la normativa aplicable, ¿no? Todos estos elementos responden pues a normativa específica aplicable del sector general y especial que regulan este tipo de requerimientos. Y, digamos, como correlato de estos requerimientos, en el literal H está como requisito los documentos que sustenten el cumplimiento de esos requerimientos mínimos. La norma establece que las plazas, ¿no? Es decir, personal, son financiadas por el Estado, según un informe de disponibilidad presupuestal que debe desarrollar la UGEL. Y además establece una figura, vamos a decir, excepcional, según la cual se indica que los demás recursos, es decir, los recursos que no se refieren a plazas, pueden ser inicialmente financiados por fuentes privadas, inicialmente, ¿no? Es lo que establece la norma. Pero todo ello se sujeta pues a la normativa especial vinculada a estos puntos, a estos aspectos, ¿no? De plaza, mobiliario, infraestructura, predios, etcétera, ¿no? Y finalmente, como requisito, o como último requisito, se establece cuando corresponda los documentos que prueben la transferencia de la propiedad de los bienes y demás activos a favor del Minedu o el Gore, ¿no? Lo cual está vinculado pues a los aspectos de infraestructura, de equipamiento, inmobiliario, ¿no? Bien, además de los requisitos, la norma establece cuál es el procedimiento que se debe seguir para la emisión de este acto de conversión. Y en esa medida lo que establece es que, como quiera que la UGEL es el órgano competente para emitir el acto de conversión, es aquel órgano que genera el expediente de oficio. Es decir, el inicio del procedimiento se refleja, se plasma en la generación del expediente de conversión de institución educativa pública de educación básica por parte de la UGEL de la jurisdicción. Como segundo paso del procedimiento,
en correlación con los requisitos, la UGEL debe elaborar el informe técnico, como habíamos dicho, según los requisitos regulados en la norma. Estos acá, ¿no es cierto? Requisito de informe técnico y los demás requisitos formales y sustanciales. Y este paso de elaboración del informe técnico, dentro del cual se realiza el análisis y la conclusión, nos da lugar, ¿no? O trae consigo dos escenarios excluyentes. Un primer escenario es que no se sustente la causal, es decir, no se determina la pertinencia, ¿de acuerdo? No se determina la pertinencia de convertir la institución educativa. Se concluye ello, ¿no? No se sustenta la causal. En consecuencia, la OGEL procede con el archivo del expediente y allí concluye el procedimiento. Es decir, concluye sin que se considere necesaria la conversión de la institución educativa. Por otro lado, tenemos el segundo escenario, que es el de que efectivamente se sustenta la causal. Esto quiere decir que producto del análisis se concluye que sí hay beneficios, ¿no?, que van a redundar en la prestación del servicio educativo de la institución educativa, ¿no?, conforme a la evaluación que realiza el UGEL. Y en tal sentido se procede con el siguiente paso, que es el de la elaboración de los documentos y la reunión de todos los requisitos que solicita la norma, que son estos acá como decimos, para posterior y finalmente emitirse el acto de conversión a través de una resolución directoral de la UGEL. Entonces, el procedimiento de considerarse pertinente y sustentarse en la causal culmina con la aprobación del acto resolutivo mediante resolución directoral de conversión de institución educativa. Esta resolución directoral, conforme lo señala la norma, debe contener cuando menos dos elementos o dos aspectos, como vemos en la parte derecha de la filmina. Debe identificar a la institución educativa mediante los nombres y códigos de identificación y debe señalar expresamente el tipo de gestión y la entidad gestora de la institución educativa. Es decir, es un tipo de gestión de institución educativa pública, ¿no?, de gestión privada, de educación básica, gestionada por la entidad privada sin fines de lucro identificada con tal RUC, ¿no? Y esto es lo que establece la norma. Y además señalarse ahí cuál es el convenio suscrito, ¿no? Estos son los dos elementos o contenido mínimo de la resolución. De hecho, la UGEL puede incorporar elementos adicionales que considere pertinentes. Sin embargo, la norma establece esto como elementos indispensables o contenido mínimo que debe tener la resolución. Ahora bien, finalizado este procedimiento, es decir, emitida la resolución directoral, solo en este escenario, debe registrarse en el registro de instituciones educativas en el RIE mediante la activación del procedimiento registral conforme a la normativa vigente. Habíamos dicho la norma técnica del registro de instituciones educativas aprobada en 2017 por resolución de Secretaría General 096. Como ven, entonces, la conversión de una institución educativa o en buena cuenta la suscripción de un encargo de gestión, si bien es cierto, se encuentra habilitada por la norma, no supone o no contiene un carácter imperativo, es decir, no es mandatorio, no es obligatorio para la SUGEI, las DRE, los gobiernos regionales suscribir convenios de encargo de gestión ante la solicitud de la gestión de una institución educativa, ¿sí? Esto debe quedar claro para que tampoco se preste a confusión. Cuando una entidad privada sin fines de lucro solicita o manifiesta la intención o el interés de gestionar una institución educativa pública de educación básica, esto va a tener como filtro, primero, la norma que establece cuáles son aquellas que pueden o podrían gestionar una institución educativa, y como segundo filtro, la evaluación que realizan tanto el UGEL como la DRE en el marco de sus competencias, ¿de acuerdo?, en un contexto de un sistema educativo descentralizado. Ello, naturalmente, puede traer a dos escenarios, como decíamos, o a dos supuestos: que se considere pertinente celebrar un convenio en cargo de gestión o que no se considere pertinente celebrar un convenio en cargo de gestión, ¿no? Y sobre ello no hay ningún problema
si es que se ha realizado una debida evaluación. Esta evaluación debe echar mano de la normativa vigente, ¿no? Es decir, todas las normas vinculadas a la gestión de instituciones educativas públicas. Bien, aquí hay un punto muy importante que debe quedar claro con respecto a las conversiones de IE públicas. Y se trata sobre la posibilidad de improcedencia de conversiones de instituciones educativas. Tanto la Ley General de Educación como su reglamento, así como la norma técnica que hemos desarrollado, establecen la posibilidad de conversión de tipo de gestión. No establecen la posibilidad de conversión de la naturaleza de la institución educativa, como habíamos adelantado también. Ello quiere decir que sí se puede convertir el tipo de gestión de una IE pública. Ojo, el tipo de gestión de una IE pública, es decir, siempre y cuando la IE tenga naturaleza pública, podemos, vamos a decir, jugar con sus tipos de gestión. Es decir, una IE pública de gestión directa se puede convertir en una IE pública de gestión privada. Se está cambiando su tipo de gestión. Bien, y esto es lo que también permite la norma. Sin embargo, no se puede convertir el tipo de gestión de una IE pública en una IE privada o viceversa. Es decir, una IE de naturaleza privada no se puede convertir en una IE de gestión privada. O viceversa, una IE de gestión privada no puede convertirse en IE pública, ya sea de gestión directa o de gestión privada. ¿De acuerdo? Bien. Esta posibilidad de imposibilidad tiene dos fundamentos, ¿no? Un primer fundamento vinculado al principio de legalidad que sujeta a todo servidor o funcionario público, ¿no? Es un principio de legalidad en el marco del derecho público que establece que todo funcionario servidor se sujeta, se somete, se constriñe a aquello que expresamente señalan la Constitución, la ley, los reglamentos y demás normas de inferior jerarquía. Es decir, por el principio de legalidad en el derecho público, solo se puede realizar, solo se puede hacer aquello que expresamente permite el marco jurídico vigente. Bien, eso por un lado. Como quiera que no hay un marco jurídico, ¿no? En general, eh, que permita la conversión de una IE pública en IE privada o viceversa, esto no se puede realizar. Por otro lado, el hecho de que se convierta una IE pública en IE privada, por ejemplo, lo cual es improcedente, supondría la alteración de la naturaleza jurídica de la institución educativa, ¿no? Lo cual no está permitido por la normativa. Entonces, hay que hacer la distinción. Una IE pública de gestión privada no es lo mismo que una IE privada. ¿Por qué? Porque tienen dos naturalezas distintas. La IE pública de gestión privada, habíamos dicho, más allá de la celebración de un convenio de encargo de gestión, mantiene la naturaleza pública. Tanto es así que subsiste en ella una serie de características de una institución educativa estatal. El servicio educativo es gratuito, el pago de remuneraciones es asumida por el Estado y los bienes muebles, inmuebles, son de propiedad o de titularidad del Estado. Bien, no hay que confundir entonces las CIE públicas de gestión privada con las CIE de gestión privada, porque tienen la naturaleza totalmente opuesta. Hemos concluido con este tema 4 del acto de conversión y estas precisiones que hemos realizado. Antes de continuar con el tema 5, les recuerdo que por favor ingresen al enlace que se les facilita en el chat para registrar su asistencia, para registrar su participación. Por otro lado, en la rueda de preguntas también se les compartirá una encuesta de satisfacción que les permitirá acceder a la presentación de esta asistencia técnica. Hemos tenido entonces como hilo conductor, hilo temático, desde el tema 1 hasta el tema 4, el tipo de gestión de una IE pública de gestión privada, educación básica, las llamadas IE públicas de gestión privada por convenio, y la figura del encargo de gestión y el convenio de encargo de gestión. Hemos desarrollado los tipos, hemos desarrollado las características que tienen este tipo de gestión, hemos desarrollado el marco normativo básico que habilita
o que contempla la figura del encargo de gestión, así como la norma técnica que regula el acto de conversión. Ahora bien, en este tema 5 vamos a presentar algunos casitos reales, ¿no? Por parte de las DRE, las GRE y LUGEL sobre precisamente estos temas, ¿no? Los tipos de gestión y los convenios de encargo de gestión. Continuando entonces, como caso 1, ¿no? Como parte de este tema 5 de casuística, encontramos un primer caso, decíamos, de conversión de IE privada en IE pública de gestión directa. Conversión entre comillas, y vamos a ver por qué, vinculado a lo que ya hemos explicado hace algunos minutos. En este caso, un UGEL solicitó al Minedu autorización, ojo, autorización para cambiar el tipo de gestión de una IE de educación básica en IE pública de educación básica de gestión directa. ¿Qué fue lo que sucedió aquí? En realidad se trataba de una institución educativa de educación básica de gestión privada, es decir, la institución educativa tenía o tiene naturaleza privada, que tenía convenio con Lugel para la asignación de plazas docentes, es decir, un convenio que adquiría la forma de cooperación interinstitucional para aportes en servicios o bienes, en este caso servicios, porque se asignaban plazas docentes que asumía el Estado, ¿no? Por un convenio de cooperación interinstitucional. ¿Cuál es la respuesta a esta consulta, a esta duda y quizás a información que la UGEL manejaba de manera inexacta? En primer lugar, como ya hemos desarrollado, los órganos competentes para emitir actos resolutivos que impactan en instituciones educativas públicas y privadas son la DRE, la GRE o la UGEL, conforme les corresponda, según les corresponda. El Minedu no es la autoridad competente para emitir estos actos. ¿De acuerdo? Eso como primer punto de respuesta. Y por otro lado, que la conversión de una institución educativa de gestión privada, una IE de naturaleza privada, en una IE de gestión pública es improcedente, como habíamos referido. La conversión que habilita la norma, la conversión del cambio de tipo de gestión es justamente eso, cambiar el tipo de gestión de la IE, no cambiar la naturaleza de la IE. Nuevamente, hay que reiterar, la norma establece una primera distinción, IE de naturaleza pública e IE de naturaleza privada. Dentro de la IE de naturaleza pública tenemos dos tipos de gestión, IE pública de gestión directa e IE pública de gestión privada, que no es lo mismo que una IE de gestión privada. Por otro lado, tenemos el tipo C, que se corresponde únicamente con la IE de gestión privada. Entonces, esas conversiones son improcedentes porque alteran la naturaleza jurídica y porque el marco normativo no lo prescribe, no lo contempla. Bien, ahora pasamos al segundo caso, que tiene que ver con una consulta sobre la vigencia de la normativa para la suscripción de convenios. En este caso, un UGEL consultó sobre el marco legal para suscribir un convenio con una institución educativa de educación básica, dada la derogación de la norma técnica aprobada por resolución ministerial 326-2020 Minedu. Como contexto, hay que aclarar que la norma técnica que fue aprobada por resolución ministerial 326-2020 Minedu fue una norma que se derogó el 2022 por la resolución ministerial 258-2022. Y esta norma del 2020 lo que señalaba o lo que desarrollaba era precisamente orientaciones para la suscripción de los convenios de encargo de gestión de IE públicas, ¿no? De educación básica. Es decir, la conversión, o mejor dicho, la suscripción de los convenios para que una IE pública de educación básica de gestión directa sea gestionada por una entidad privada sin fines de lucro. Ojo, esta norma lo que señalaba era orientaciones, determinados procedimientos, ¿no? Determinados requisitos, pero no establecía o no creaba la figura del encargo de gestión o la posibilidad de la firma de convenios de encargo de gestión, porque esto ya lo viene estableciendo la ley del procedimiento administrativo general, la ley general de educación y su reglamento desde hace mucho tiempo, ¿no? Entonces no hay que caer en esas inexactitudes al creer que no había esta figura antes de la resolución ministerial de 2020. ¿Qué pasaba con este caso?
Lo que pasaba es que se trataba en realidad de una IE privada que solicitaba suscribir un convenio para plazas docentes, un caso similar al anterior. Entonces, la respuesta a esta consulta era precisar que, a pesar de la derogación de la norma técnica, como hemos indicado, con la normativa vigente hay habilitante para la suscripción de los convenios en cargo de gestión. Decíamos, la Ley del Procedimiento Administrativo General, la Ley General de Educación, el reglamento de la Ley General de Educación y la norma técnica que aprueba los actos resolutivos de IE Públicas de Educación Básica, en específico el acto de conversión que hemos desarrollado en esta exposición. Pero por otro lado, había otro problema en esta consulta, y es que el caso en concreto se relacionaba con otra forma de convenio, que era un convenio de cooperación interinstitucional diferente del encargo de gestión. Si bien es cierto en términos genéricos, los convenios suponen un instrumento de cooperación interinstitucional o de colaboración interinstitucional, el encargo de gestión adquiere una forma especial, ¿de acuerdo? Además de una cooperación que se sobreentiende, lo que se busca allí es que una encargada asuma la gestión de una institución educativa pública bajo la supervisión de la encargante que mantiene la titularidad de esa competencia de gestionar el servicio educativo. ¿De acuerdo? Entonces son dos formas de convenio distintas, que digamos en su género son similares o iguales, pero en lo específico adquieren alcances o naturalezas diferenciadas. Y por otro lado, que había un error en la consulta referida a la naturaleza y al alcance de la norma. ¿Por qué? Porque ya habíamos dicho que el marco que regula los convenios de encargo de gestión comprende únicamente a las CIE públicas y en concreto, en específico, a las CIE públicas de gestión privada. Sin embargo, la UGEL consideraba que este marco normativo también aplicaba a IE privadas, cuando las IE privadas tienen una regulación totalmente diferente. Es decir, el convenio de encargo de gestión no ocurre en una IE privada, únicamente ocurre en el seno de una institución educativa pública, ya sea para que sea gestionada por una entidad privada sin fines de lucro, asociación, o una entidad privada sin fines de lucro vinculada a la Iglesia Católica, ¿no? Que adquiere determinadas formas conforme al Código Civil. Entonces es necesario establecer esa precisión, esa distinción para evitar caer en estos errores o inexactitudes. Nuevamente, indicando que el tipo de gestión de IE pública y gestión privada no es lo mismo que una IE privada, ¿no? Ya habíamos desarrollado esa distinción. Bien, como tercer caso, encontramos que ocurría, ¿no?, una situación presunta de cobros en una IE pública de gestión privada. ¿Qué sucedía acá? Una IE pública de gestión privada, como hemos dicho, aquella que tiene un convenio de encargo de gestión, es decir, mantiene la naturaleza pública, presuntamente exigía cobros por la prestación de los servicios educativos. Como hemos dicho, una IE pública se sujeta al principio de gratuidad. ¿Qué es lo que sucedía además? Que de la lectura del convenio de encargo de gestión suscrito, se estaría admitiendo la posibilidad de que la entidad gestora cobre por servicios complementarios que brinda, lo cual no se corresponde con la naturaleza de una institución educativa pública de gestión privada. Por lo tanto, la respuesta, en primer lugar, es que las CIE públicas de gestión privada mantienen su naturaleza pública y, por consiguiente, se sujetan al principio constitucional de gratuidad en la prestación del servicio educativo. Y se precisa, aclarando nuevamente, que un convenio de encargo de gestión no convierte a la institución educativa en institución educativa privada, mantiene su naturaleza pública, es necesario reiterar. Bien, pasamos al caso 4, referido a consultas sobre el marco normativo para suscribir convenios de encargo de gestión. En realidad este no fue un solo caso, sino que es un conjunto de casos con el mismo tenor, con la misma consulta, ¿no?, con elementos similares, es decir,
diversas DRE, diversas GRE y UGEL a nivel nacional han realizado esta consulta. ¿Sobre qué? Sobre los convenios de encargo de gestión, ya que no se contaría con un marco normativo que lo regule. Y como pueden ver, producto de esta exposición, es inexacto afirmar que no se cuenta con un marco normativo para el convenio de encargo de gestión. El convenio de encargo de gestión se encuentra previsto en la LEPAG, en la Ley General de Educación, en su reglamento, así como en la Resolución Ministerial 510-2017 Minedu que hemos desarrollado, que es la resolución que aprueba la norma técnica sobre los actos resolutivos de leyes públicas de educación básica. En consecuencia, sí existe marco normativo que regula los convenios de encargo de gestión. ¿Por qué? Porque así lo señala la Ley del Procedimiento Administrativo General cuando se refiere a la figura del encargo de gestión formalizado o formalizada mediante convenio, la Ley General de Educación cuando establece el tipo B de ley pública de gestión privada por convenio, ¿no? A cargo de entidades privadas sin fines de lucro que prestan servicios educativos gratuitos, en concordancia con esa disposición el desarrollo reglamentario, que así también lo establece, entidades privadas sin fines de lucro que administran guías públicas de educación básica en este caso, y la norma técnica que ya hemos desarrollado, ¿no? Entonces hay que reiterar que sí existe un marco legal, marco normativo, que regula los convenios de encargo de gestión. Bien, hemos concluido con la exposición de los 5 temas. Como ven, es importante o resulta importante tener claridad sobre los tipos de gestión de IE públicas, específicamente la IE pública de gestión privada por convenio, establecer que hay un marco normativo que regula los convenios de encargo de gestión y el acto resolutivo de conversión, y ver cuáles son esos puntos, quizás falencias, inexactitudes, interpretaciones un tanto inexactas sobre la normativa vinculada a estos temas. Vamos a ingresar ahora a la rueda de preguntas. Entiendo que han ido ustedes introduciendo sus preguntas, están siendo recolectadas y en unos minutos vamos a proceder con absolver estas consultas. Como decimos, las preguntas que hagan deben ser preguntas pertinentes, vinculadas directamente al tema, a los temas de la exposición. Bien, vamos a ingresar ahora a un receso de algunos minutos y continuaremos. Bien, concluido el receso, vamos a ingresar a la rueda de respuesta de las preguntas que han realizado a través del chat. Antes hay que recordarles, por favor, que ingresen a la encuesta que se les ha facilitado, una encuesta de satisfacción, lo cual les permitirá acceder al PPT de esta presentación. Por otro lado, se les recuerda también ingresar su participación, registrar su asistencia en el chat también en un enlace que se les está compartiendo. Bien, vamos a proceder entonces con la respuesta a las consultas. Bien, una primera consulta de la UGEL Angaraes de la región de Huancavelica indica lo siguiente. Existen muchas instituciones privadas fiscalizadas que no cobran pensiones, pero según el material formarían parte de las instituciones privadas que deberían cobrar pensiones. En este, ¿cuál es la figura? Por favor, si se podría explicar. A ver, como habíamos dicho, sí, en primer lugar, lo que se pedía era que se realizaran consultas pertinentes al tema. Nosotros no hemos desarrollado el tema de instituciones educativas privadas, hemos desarrollado los tipos de gestión de IE públicas, de educación básica y los convenios de encargo de gestión. Sin embargo, la consulta da lugar a un alcance que se puede brindar. En primer lugar, las instituciones fiscalizadas son efectivamente instituciones educativas de naturaleza privada. Se indica que no cobran pensiones, pero según el material formarían parte de instituciones privadas. Sí, es que son instituciones educativas privadas que deberían cobrar pensiones. Pero aquí hay un punto que es necesario aclarar. Una institución educativa privada no debe cobrar pensiones. Ojo, no debe cobrar pensiones. Una institución educativa privada puede cobrar pensiones por el servicio educativo que brinda. Así lo establece la norma. Tanto es así que es posible que instituciones educativas de naturaleza privada no cobren por el servicio educativo. Eso no las convierte en públicas, ojo,
La exigencia de una privada como contraprestación económica de una pensión por el servicio educativo no predetermina su naturaleza, sino que es una característica que tiene una institución educativa privada. ¿De acuerdo? Si bien es cierto, una IE pública, en contrapartida a este punto, no cobra por su naturaleza, de manera similar, no se puede decir que una IE privada debe cobrar, sino que por ser privada puede hacerlo. ¿De acuerdo? Entonces hay que establecer esa distinción. Como decía, esta pregunta no está vinculada al tema de la exposición, sin embargo es necesario hacer esa precisión, ojo, es decir, que una IE privada cobre se encuentra dentro de su ámbito facultativo y no es obligatorio que una IE privada cobre. De hecho, habrá casos en los que una IE privada no cobre por el servicio educativo que brinda, ¿de acuerdo? Son, digamos, aspectos que hay que tener en cuenta. Bien, segunda consulta. Vamos a ver. De Lima Metropolitana consultan si la normativa permite que la entidad privada que suscribe un convenio por encargo de gestión solicite donaciones a partir de la intervención que realice en la escuela que tiene a su cargo, si es viable que la entidad privada realice el cambio de nombre de una IE pública o que realice publicidad con un nombre distinto del que fue creado la institución educativa. Allí hay varios aspectos, ¿no? Por ejemplo, solicitar donaciones a quiénes, a qué, ¿no? Hay que tener en cuenta en general que tenemos una reglamentación sobre recursos propios de entidades, de instituciones educativas públicas y uno de los ingresos previstos para estos casos pueden ser donaciones de personas naturales o jurídicas, es decir, están autorizadas las instituciones educativas a captar ingresos propios por estos conceptos, ¿no? Donaciones, por ejemplo. Salvo que esta donación esté digamos, esté embosando un cobro subrepticio, ¿no? Soterrado, que pueda condicionar la trayectoria educativa del estudiante, es decir, que sea un cobro de pensión soterrado, ¿no? Eso es una evaluación que se tiene que hacer, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay una determinada regulación que, digamos, no es parte de esta exposición, pero es un alcance que se puede brindar, ¿no? Y en todo caso, debería hacerse la consulta si se considera de manera formal a la dirección competente, pero lo que hay que determinar aquí con claridad es que una institución educativa pública no puede cobrar por el servicio educativo que brinda, es decir, no puede condicionar el ingreso, el acceso, permanencia y conclusión de la trayectoria educativa de un estudiante a una contraprestación, ¿de acuerdo? Una contraprestación económica, ¿no? De diversos tipos, ¿no? Y eso hay que dejarlo claro por un lado. Por otro lado, se pregunta si es viable que la entidad privada realice el cambio de nombre de la IE pública. No, esto no es procedente porque la legislación vigente contiene dos normas que establecen las competencias para la emisión de un acto que apruebe o modifique la denominación de una institución educativa pública de educación básica. Son dos resoluciones ministeriales, una de 2006 y la otra de 2007, que básicamente son normas que establecen la autoridad competente y el procedimiento que se debe seguir para denominar una institución educativa pública de educación básica. ¿Sí? La primera, la norma del 2006, señala que debe contener un nombre, una denominación propia correspondiente a una lista taxativa. Es una lista taxativa, ¿de acuerdo? Hay una lista taxativa que establece cuáles son los nombres, o sea, no con nombre propio, sino cuáles, digamos, la figura o el aspecto general por el cual o dentro del cual se puede denominar a una institución educativa. Ojo, ¿sí? Héroes nacionales, eventos importantes en la historia, ¿no? Del país, organizaciones con las que el Perú mantiene pues lazos bastante estrechos, el nombre de alguna personalidad que haya contribuido de manera excepcional a la educación peruana, entre otros, ¿no? Entonces,
Eso por un lado, ¿no? Con respecto a qué nombre puede tener una institución educativa pública de educación básica. Pero por otro lado establece el competente, y el competente es la DRE o la GRE, ¿no? Previa evaluación a la interna de la institución educativa y de la UGEL, es decir, la UGEL eleva la propuesta a la DRE. Bien, entonces aquí se establece no solamente la autoridad competente, sino también el procedimiento que se debe seguir para denominar una institución educativa. En respuesta entonces a la pregunta, no, no es viable que una entidad privada, entiendo que cuando se pregunta por la entidad privada se refiere a la entidad privada que viene gestionando una institución educativa pública, ¿no? Entonces, bueno, no es viable que una institución educativa privada cambie el nombre de una institución educativa pública porque hay una formalidad que establece la normativa vigente que no comprende pues a la entidad gestora como aquella, en este caso a la entidad privada, como aquella que puede hacerlo. Es más, ni siquiera la UGEL puede cambiar el nombre, lo tiene que hacer la DRE, ¿de acuerdo? Entonces la UGEL sí va a participar en la evaluación, pero debe elevar la propuesta a la DRE, que es la que emite el acto resolutivo de denominación de la institución educativa pública de educación básica. Por otro lado, de la región huancavelica nos consultan si se puede convertir una IEGCOM o IEGMUN en IE pública. En concreto, la respuesta tiene dos supuestos. Hay que recordar que una IEGCOM, que son las que se denominaban instituciones educativas comunales o centros educativos comunales, como así lo reguló la Ley General de Educación derogada, ya la anterior Ley General de Educación, así como las IEGMUN, las municipales, estaban contempladas de manera expresa como tipos de instituciones educativas en el sistema educativo. En consecuencia, hay instituciones educativas que aún mantienen estas características. Hubo normas de años fiscales, si no recuerdo mal, 2009, 2010, que habilitaron para que algunas instituciones educativas de algunas regiones o algunas jurisdicciones puedan convertirse, en este caso IEGCOM, en instituciones educativas públicas. Sin embargo, esta normativa ya no se encuentra vigente porque se agotó en el tiempo, estaban previstas para esos años fiscales. ¿Sí? Entonces, la norma actualmente no prevé la posibilidad de que una IEGCOM, considerando sobre la base de la normativa vigente que serían privadas, se conviertan en instituciones educativas públicas. Bien. Por otro lado, este es un tema, en el caso de la IEGMUN, un tema que todavía se encuentra en evaluación normativa, pero lo que se les puede brindar como alcance o como orientación es que las IEGMUN podrían corresponder dentro del tipo de gestión de una institución educativa pública de gestión directa, explicada en que una IE es pública, tiene naturaleza pública, que estaría siendo gestionada directamente por una entidad distinta del sector educación. Ya sabemos que por normativa, ley de municipalidades, ¿no? Ley de base de la descentralización, las municipalidades son entidades públicas, ¿no? Entonces, estarían incorporadas en ese tipo, con lo cual son instituciones educativas públicas. Lo que sucede es que mantienen esta característica que estaba prevista en la Ley General de Educación anterior, que establecía que estas eran gestionadas, administradas directamente por los gobiernos municipales o por la autoridad municipal, ¿no? Entonces, esa sería la respuesta a la consulta. En el caso de la IEGCOM, en la actualidad no hay habilitante legal para que una IEGCOM se convierta en IE pública. Sí lo hubo, pero en su oportunidad ya se agotó en el tiempo, en aquellos años, 2009, 2010, con leyes del año fiscal, ¿no? Del presupuesto para ese determinado año fiscal, 2009-2010. Por otro lado, consultan, no se identifica la región, pero se consulta si el decreto ley 23211, acuerdo entre la Santa Sede y el Estado peruano, y la resolución ministerial 48389D están vigentes. Y la respuesta es que sí. Hay que recordar que el decreto ley 23211 lo que hace es aprobar el concordato entre la Santa Sede, ¿no? El Estado del Vaticano, y la República del Perú, una suerte de concordato, acuerdo, ¿no? Vamos a decir tratado, de mutua cooperación entre el Estado peruano y la Iglesia Católica. En diversas materias, ojo. Una de las materias es la materia educativa.
Y se prevé la facultad de la Iglesia Católica para instituir instituciones educativas en territorio peruano. ¿Sí? Por otro lado, se pregunta sobre la RM 483. La 483 del 89 aún se encuentra vigente, ¿no? En respuesta, digamos, concreta, sí se encuentra vigente, pero esta norma, por jerarquía normativa, se somete a las disposiciones de la Ley General de Educación y su reglamento. Sabemos que la ley establece esta tipología, pero primero establece la naturaleza pública o privada de instituciones educativas, pero a su vez la resolución ministerial sobre la cual se pregunta establece una clase de instituciones educativas de acción conjunta, ¿no? Que son las de financiación mixta, ¿no? Las que están en convenio, ¿no? Etcétera, pero que responden primero o se subsumen a la tipología que establece la Ley General de Educación, que rige pues el sistema educativo peruano, ¿no? Eso es una precisión que hay que hacer por una cuestión de principio de jerarquía normativa y de posterioridad, es decir, la Ley General de Educación y su reglamento se emitieron de manera posterior a esta resolución ministerial que tiene inferior jerarquía, aun cuando desarrolla el concordato, pero que de manera específica desarrolla los puntos vinculados a los centros educativos de acción conjunta, ¿no? Pero sí, ambos documentos normativos, instrumentos normativos se encuentran vigentes. Por otro lado, se pregunta si es necesario que las CIE que están amparadas dentro del acuerdo entre la Santa Sede y el Estado peruano suscriban convenios específicos. ¿Qué mecanismos se aplican para esos casos respecto al cumplimiento de compromisos o resolución de convenio? A ver, el punto acá es a qué tipos de convenios nos referimos, porque nosotros hemos desarrollado el convenio de encargo de gestión, ¿de acuerdo? No nos hemos referido en este tema a los convenios específicos o convenios de colaboración interinstitucional solamente cuando hemos hecho la distinción. No ha sido tema de la asistencia técnica, ¿de acuerdo? Cuando hablamos de un convenio de encargo de gestión, sí es necesaria la suscripción porque así lo establece la Ley General de Educación y su reglamento. Es más, cuando establece el tipo de gestión de IE pública de gestión privada, señala por convenio, es decir, por un convenio de encargo de gestión, estableciendo que una entidad privada puede ser una entidad privada X, ¿no? Una asociación, por ejemplo, o entidad privada vinculada a la Iglesia Católica, ¿no? Entonces se entiende que cuando se realice o se vea la pertinencia de que la Iglesia Católica, a través de sus conformaciones religiosas, sus asociaciones, gestione una institución educativa pública, resulta necesario, por mandato de la ley del procedimiento administrativo general, Ley General de Educación y su reglamento, la suscripción de un convenio de encargo de gestión. ¿De acuerdo? Entonces, en el caso de un convenio de encargo de gestión, que es materia de esta asistencia técnica, sí es necesario que se suscriba un convenio de encargo de gestión, ¿no? Es una formalidad que así lo requiere la norma. Estamos diciendo nuevamente, si bien es cierto, la Iglesia Católica y las entidades como la UNDEC intentan o tienen amparo normativo en la resolución ministerial 48389, ¿sí? Se sujetan a las disposiciones de la norma que regula el sistema educativo peruano, en este caso la Ley General de Educación y su reglamento. Nuevamente repitiendo, si es necesario que se firme o se celebre un convenio de encargo de gestión para la gestión de una institución educativa pública que quiera o tenga la intención de gestionar una entidad vinculada a la Iglesia Católica. Por otro lado, se pregunta, no se identifica la región, si cuál es la personalidad jurídica de la Iglesia Católica, si es pública o privada. Ya las normas del derecho nacional establecen que la Iglesia Católica se organiza, en este caso, sus entidades religiosas a través de asociaciones, fundaciones, etcétera, que para el derecho peruano constituyen personería jurídica privada, sin fines de lucro. Por esa razón es que la misma norma, el mismo reglamento establece que cuando la norma se refiere a entidades privadas, ¿de acuerdo? Se refiere también a las entidades privadas de la Iglesia Católica. Y ojo, sin fines de lucro. La Iglesia Católica no tiene fines lucrativos. Más allá de que en su organización fundante originaria, la Iglesia Católica se haya constituido también en un Estado, ¿no?
que es sujeto del derecho internacional público, etcétera, ¿no? Pero para su organicidad, organización y funcionamiento y desenvolvimiento de sus asociaciones, entidades religiosas, por ejemplo la ONDEC, etcétera, y vamos a referirnos al caso específico, no en general, para la gestión de instituciones educativas, aquellas entidades vinculadas a esta tienen personería jurídica de derecho privado, asociaciones sin fines de lucro. Por otro lado, de la región Madre de Dios se indica, las tres UGEL de su ámbito no cuentan con oficina de planificación por su condición de ser operativa, deberían realizar el informe técnico como está normado. La consulta es por qué cuando se tiene peticiones según las causales de la RM 5 días remiten sus informes indicando que no son ejecutoras y que no cuentan con la oficina de planificación. La norma técnica en este caso no realiza distingos sobre el carácter operativo ejecutor de un UGEL. Esto no es, digamos, no es tema de la asistencia técnica y no es algo que correspondería a nosotros en el marco de nuestras competencias responder. Sin embargo, lo que hay que decir acá es que la organización y funcionamiento de un UGEL va a depender de su gobierno regional, de su DRE, cómo se organizan, ¿de acuerdo? Para cumplir con las disposiciones normativas. Por ejemplo, para un acto de conversión que manda el reglamento, cuando se vea pertinente, se establece en la norma técnica que la UGEL es el órgano competente para emitir este acto, pero la norma no realiza ese distingo de si es operativa o si es ejecutora, ¿de acuerdo? Va a depender a la esfera administrativa del gobierno regional, de la DRE y UGEL, determinar cuál es el área, la oficina encargada de realizar el informe técnico. Como es natural, como Minedo, nosotros no podemos incidir en determinar qué órgano, qué oficina, de qué UGEL o DRE debería realizar el procedimiento, ¿no? Justamente por esa razón, la norma en ese aspecto lo que indica es a través de su área correspondiente, la que le corresponda en función de la organización y funciones propias a través de sus instrumentos de organización que tiene el mismo gobierno regional, DRE y UGEL, ¿no? Por otro lado, de Lima Provincias nos consultan si una IE de gestión privada con convenio con Estado e Iglesia no cuenta con un convenio vigente y la UGEL asigna plazas docentes por una cantidad de secciones y los demás cobran y además sustentan que cobran por servicios complementarios. ¿Es correcto? Ahora de firmar convenio. A ver, aquí hay algunos aspectos que es importante sean aclarados. En este caso, estamos hablando de una IE de gestión privada, no ha sido materia de la presente asistencia técnica, ¿de acuerdo? Lo que sí solicitaría ahí que puedan realizar la consulta a la coordinación de articulación con instituciones educativas privadas para que les puedan absolver la interrogante. Bien, de lo que veo acá es que se trata de un convenio de cooperación interinstitucional mediante el cual el Estado, a través de él, se compromete a asignar plazas docentes para la institución educativa privada, que es una institución educativa de acción conjunta porque pertenece a la Iglesia Católica, ¿no? Sustentada en la resolución ministerial 483/89/ED. Pero no ha sido el tema de esta exposición, ¿no? Pero sí se pueden brindar esos alcances, ¿no? Si considera pertinente, se puede realizar la consulta a la coordinación. Ahora bien, si cobra o no cobra, bueno, eso puede corresponder a una institución educativa privada en la medida que sea naturaleza privada. Yo no veo problema en que una institución educativa privada cobre por los servicios que presta. Justamente es lo que habíamos dicho y es lo que establece tanto la Constitución como la ley y su reglamento. Sin embargo, aspectos más detallados sobre esta consulta deberán ser atendidas por la coordinación de articulación con instituciones educativas privadas de la Dirección de Gestión Escolar. No ha sido, como repito, materia de la presente exposición. ¿No? Sí, siempre reiterarles que las preguntas sean pertinentes y vinculadas al tema de exposición. Por otro lado, se pregunta si en la CIE de naturaleza pública no deben cobrar pensiones, ¿por qué la CIE de las Fuerzas Armadas y Policías sí cobran? La regla es que una institución educativa pública de educación básica no cobre por el servicio educativo que presta. ¿De acuerdo? Y este es un mandato constitucional y legal. La Ley General de Educación recoge lo que establece la Constitución sobre que en las instituciones del Estado
ojo, en las instituciones del Estado, el servicio educativo es gratuito. Sobre si cobran o no cobran, lo que sí invitaría a la región, bueno, que no se ha identificado, que si ha supervisado, tiene que procurar, pues, que en el marco de sus funciones y las herramientas con las que cuenta la UGEL y la ADRE en su calidad de órganos descentralizados de supervisión de la gestión de instituciones educativas públicas y privadas, evaluar que esto esté ocurriendo así. ¿No? No es algo que nosotros podamos responder ahora como minero en el sentido que si cobra o no cobra. Esto es una cuestión que debe determinarse de manera documentada, ¿no? Entonces, sí invitaría en todo caso a la UGEL a que realice las acciones que correspondan en el marco de sus funciones para eh, hacer cumplir la ley y hacer cumplir la Constitución, ¿no? El principio constitucional de gratuidad en la prestación del servicio educativo en una ley pública. Bien, por otro lado, se consulta de Lima Provincias, una IE de gestión pública municipal no debe realizar cobro. El pago de docentes lo asume la municipalidad. Sí, nuevamente, hay que tener muy presente que antes de cualquier disposición sectorial, específica, especial, eh, tenemos que tener en cuenta, ¿no? Debemos tener en cuenta la Constitución, ¿sí? Artículo 17 de la Constitución 17 de la Constitución nuevamente, que nos indica que en toda institución del Estado el servicio educativo es gratuito. Entonces ahí se establece un mandato de gratuidad, ¿no? Un principio de gratuidad. Y sí, en consecuencia la respuesta es afirmativa. En una IE pública, sea cual fuera su entidad gestora, de sector educación o no sector educación, no se debe realizar cobro por la prestación del servicio educativo que incida de manera negativa o que condicione la trayectoria educativa del estudiante en su acceso, en su ingreso, en su permanencia y en su conclusión. Bien, con ello hemos concluido la rueda de preguntas. Vamos a pasar de manera muy rápida a las conclusiones, ¿sí? Vamos a pasar a las conclusiones. Me confirman si se puede visualizar. Sí, les quiero recordar, por favor, que registren su participación y también llenen la encuesta de satisfacción que les va a permitir acceder a este archivo de PPT. Bien, para finalizar la presente asistencia técnica, vamos a expresar, vamos a concluir con estos 5 puntos. Un primer punto de conclusión, es que las instituciones educativas de educación básica pueden ser públicas o privadas. Ese es el establecimiento de su naturaleza. ¿De acuerdo? Ese es el establecimiento de su naturaleza. Por otro lado, se establece que por su tipo de gestión pueden ser de 3 tipos, ¿no? Se establece una tipología. Pueden ser públicas de gestión directa, pueden ser públicas de gestión privada, que ha sido el tema principal de esta exposición, o de gestión privada. Se establece entonces 2 grupos en primer lugar, un grupo de las públicas y un grupo de las privadas. Nos hemos referido a las públicas de gestión directa y a las públicas de gestión privada, sobre todo a estas últimas, ¿no? Las de gestión privada. Esa es la primera conclusión de esta exposición. Como segunda conclusión, vamos a decir que las instituciones educativas públicas de gestión privada por convenio mantienen su naturaleza pública. Esto quiere decir que el convenio de encargo de gestión no las convierte en instituciones educativas privadas o no convierte su naturaleza pública en naturaleza privada. Habíamos dicho que la conversión reside o radica o impacta en el tipo de gestión y no en la naturaleza. Como tercer punto de conclusión, entonces, la institución educativa, por ser naturaleza pública, no cobra o no puede exigir cobros por la prestación del servicio educativo. Esto se aplica asimismo a la IE pública de gestión privada. Como habíamos dicho, una IE pública de gestión privada por convenio
mantiene su característica de gratuidad, pues se sujeta al principio de gratuidad, principio constitucional, para la prestación o en la prestación de sus servicios educativos. Como cuarto punto de conclusión, vamos a decir que la figura del encargo de gestión se encuentra contemplada en el marco normativo vigente. Es decir, se habilita la suscripción de convenios para este fin y en específico para la gestión de instituciones educativas públicas de educación básica. Habíamos dicho, se encuentra contemplada de manera general en la Ley del Procedimiento Administrativo General y de manera específica para la gestión de instituciones educativas públicas en la Ley General de Educación, su artículo 71, en su reglamento, artículo 130, y en la norma técnica aprobada por resolución ministerial 510-2017 MINEDO, ¿no? En consecuencia, y repetimos, hay habilitante legal para la celebración de convenios en cargo de gestión, que ojo, es habilitante, es facultativo. Ello no quiere decir que en todos los casos se deba firmar convenios en cargo de gestión ante la solicitud de una entidad privada, sin fines de lucro, ¿sí? Esto va a pasar por un filtro, primero normativo, ya hemos dicho son entidades privadas sin fines de lucro, ese es el candado, el primer candado normativo, y el segundo candado es que en correspondencia a las competencias establecidas por la norma, a las DRE y UGEL, estas deben realizar el análisis sobre la pertinencia de celebrar un convenio de encargo de gestión para la gestión, administración de una IE pública de educación básica. Y finalmente, como conclusión 5, debemos decir que tras la firma del convenio y para formalizar el cambio del tipo de gestión de la IE pública, es decir, de IE pública de gestión directa en IE pública de gestión privada por convenio, ¿no?, de educación básica, la UGEL es el órgano competente que debe iniciar el procedimiento generando el expediente y emitiendo el acto de conversión de acuerdo con la normativa vigente. Ya hemos visto reglamento, su artículo 132, el acto de conversión es un acto competencia de la UGEL y por otro lado la norma técnica establece el procedimiento, los requisitos, la formalidad y fundamentalmente la causal, es decir, el fundamento, la condición que da lugar a la necesidad de emitir el acto o de aprobar el acto de conversión o cambio de tipo de gestión. Con ello hemos concluido la asistencia técnica. Les queremos agradecer por su participación, por las preguntas que han formulado. Si tuvieran a bien realizar alguna consulta adicional sobre estos temas que hemos tratado en esta exposición, no duden en escribir a este correo, este dato de contacto, especialistamse1@minedo.gov.pe, que con gusto las absolveremos. Nuevamente les agradecemos por su participación. Esperamos que esta exposición, esta asistencia técnica haya sido lo suficientemente útil para un poco explicar, ¿no?, de manera clara y aplicar de manera adecuada la normativa vinculada a los tipos de gestión y a los convenios de encargo de gestión. Muchas gracias. Nos vemos pronto. Ministerio de Educación. Ponle punche y ganamos todos Perú. Gobierno del Perú.